Bienvenidos a esta segunda cápsula de la unidad 2 de la asignatura Salud y Protección de Derecho. En esta unidad nos estamos enfocando principalmente en las estrategias para la prevención en salud. Tal y como lo vimos en la cápsula anterior, esta unidad busca que usted sea capaz de desarrollar protocolos y estrategias de prevención en salud, además de detectar cuando exista vulneración de derechos hacia las personas. Por otro lado, como objetivos conceptuales, se busca que usted sea capaz de reconocer conceptos generales de la prevención de la salud. Asimismo, identificar las distintas formas de prevenir las enfermedades y su impacto a nivel nacional. Describir actitudes y prácticas que promuevan el buen trato en distintos ambientes desde la ética profesional. Como objetivos procedimentales, buscamos que usted logre emplear la prevención de salud a través de una intervención temprana en posibles situaciones de conductas de riesgo. De igual forma, relatar la aplicación de las políticas y programas de actuación frente a vulneración de derechos. Preparar argumentos basados en las normativas y programas vigentes en relación con la vulneración de derechos y a los ambientes del bien tratar desde una ética profesional. El objetivo actitudinal de esta unidad busca que usted sea capaz de incorporar en su práctica profesional el buen trato y el enfoque de derecho para la detección de situaciones que vulneren los derechos de las personas. Y por otro lado, busca que usted identifique, relacione y emplee los conceptos de protección de derecho y salud en la intervención temprana para la detección de conductas de riesgo y vulneración de derecho desde el rol de los técnicos de nivel superior de las distintas carreras que entrega la Escuela de Salud del Instituto Sucomex. En esta oportunidad, vamos a interrelacionar los distintos niveles de prevención y vamos a asociarlo, lo mismo, con la historia de la enfermedad como tal. Según Libel y Clark, los niveles de prevención se relacionan de la siguiente forma. En el periodo prepatogénico tendremos principalmente la prevención primaria, mientras que en el periodo patogénico como tal tendremos la prevención secundaria y terciaria. Es decir, tenemos tres niveles de prevención fundamental: primaria, secundaria y terciaria. En los niveles de prevención primaria se define como una serie de actividades individuales y o comunitarias, cuyo fin es reducir la incidencia de enfermedades mediante la disminución de los factores de riesgo que se asocian a las mismas. Tenemos que estas pueden ser de tipo promotor de salud, en donde el control de las determinantes de la salud en poblaciones presuntamente sanas sin una patología en específico. Ejemplo, educación sexual para adolescentes en etapa escolar. Tenemos también en esta etapa de prevención, por ejemplo, campañas gubernamentales que se asocian a la prevención y a la promoción de la vida saludable, siendo un ejemplo claro, por ende, los sellos en los alimentos, que fue una política implementada a nivel nacional, cuyo impacto a nivel internacional ha generado que en otros países pueda llevarse a cabo. Por otro lado, tenemos la protección inespecífica y específica como tal, que es el control de las determinantes de salud en una población presuntamente sana, pero cuya búsqueda se enfoca en un problema específico de salud. Por ejemplo, el tratamiento de preexposición en grupos de riesgo para VIH. Por otro lado, tenemos el nivel de prevención secundaria, que corresponde a una serie de actividades individuales y o comunitarias en personas o grupos presuntamente sanos y o en etapas iniciales de la enfermedad como tal, que buscan la reducción de la prevalencia de las mismas. Tenemos asociadas, por ejemplo, al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno de ciertas patologías, que es un conjunto de actividades
mediante las cuales existe una búsqueda intencionada en la población de una patología determinada, pero que pese a lo anterior no existe una modificación de la incidencia real de la enfermedad como tal. Es un ejemplo de la misma la realización del test de tolerancia a la glucosa oral en embarazadas, cuyo objetivo es buscar, por ejemplo, la presentación de la diabetes gestacional. Otro ejemplo sería la realización de mamografías en mujeres con antecedentes de cáncer de mama en su grupo familiar. Por otro lado, en este tipo de prevención tenemos la limitación de la incapacidad, cuyo objetivo es un conjunto de medidas que buscan el tratamiento de la enfermedad en personas sintomáticas en busca de una disminución de la incidencia, la prevalencia y de las posibles complicaciones y secuelas que las mismas pudiesen provocar. Finalmente tenemos el nivel de prevención terciario, que corresponde a una serie de actividades cuyo fin es evitar la aparición y o reducir a largo plazo las consecuencias o secuelas de una patología como tal, pudiendo ser este el tratamiento, la rehabilitación o la prevención de la discapacidad, una vez que la patología como tal ya está presentada. Es un ejemplo de lo mismo la presentación del manejo del accidente cerebrovascular en Chile, cuya política, por ejemplo, de guía GES-AUGE, señala el tratamiento, el acceso a la rehabilitación y cómo prevenir la discapacidad en este tipo de pacientes, siendo un ejemplo claro la rehabilitación precoz, el ejercicio precoz, el manejo kinésico como base fundamental de esta medida de prevención. Es importante mencionar que la prevención posee características que son generales y transversales a la misma. Por un lado, tenemos que su acción busca considerar a los individuos, la familia y la comunidad que tiene un cierto grado de exposición a los factores de riesgo como tal, para de esta forma actuar sobre ellos. La acción se enfoca en un riesgo como tal. Son medidas directas que se dirigen al bloqueo de una determinada enfermedad. Es decir, la prevención como tal busca actuar antes que una enfermedad se presente. Se busca identificar las causas modificables de una posible patología, es decir, aquellas causas en las cuales yo como equipo de salud o como parte de un equipo de salud puedo actuar. Es un ejemplo de la misma la prevención o las campañas que se hacen en relación al consumo de tabaco asociado a la hipertensión arterial, por ejemplo. Y su mayor efectividad se asocia a una intervención temprana. Nos referimos con esto a que mientras más precoz es el manejo preventivo, mayor será la respuesta y menores serán los costos asociados a los mismos. La prevención y la promoción como tal son una medida que requiere inversión, pero cuyos efectos a largo plazo provocan un gran ahorro en materia económica, a nivel individual, familiar, comunitario y por sobre todo a nivel nacional. Acá tenemos algunos programas que guardan relación con la prevención asociado a nivel nacional. En este caso, tenemos algunos ejemplos que es probable que ustedes los comiencen a escuchar una vez que ejerzan o que ya lleguen al ámbito laboral, o más aún, en las propias prácticas clínicas asociadas a sus diversas carreras. Tenemos, por ejemplo, el Programa de Salud de la Infancia. Este programa es un programa gubernamental que básicamente busca el manejo integral de niños y niñas chilenos o de otras nacionalidades que se encuentren en Chile, menores de 10 años.
busca el contexto familiar y comunitario, buscando acciones de fomento, protección, prevención y recuperación y rehabilitación de la salud, con un aspecto y con un eje fundamental en lo biopsicosocial y en la mejora de la calidad de vida. Dentro de sus prestaciones se incluyen, por ejemplo, el Programa Nacional de Inmunizaciones. Recordemos que gran parte del Programa Nacional de Inmunizaciones está enfocado a los grupos de niños y niñas en Chile. En este caso, por ejemplo, tenemos administración de vacunas, como la vacuna de la varicela, como la vacuna hexavalente, como la vacuna de la influenza también, aunque esta, por ejemplo, es transversal a otros grupos etarios y a otros grupos de riesgo de nuestra nación. Y el fomento también de la lactancia materna. En el programa de salud del adolescente, es un programa que busca contribuir en la salud de los y las adolescentes, principalmente entre los 10 y los 24 años. Busca prevenir enfermedades y promocionar también la salud, desde un enfoque nutricional y, por sobre todo, sexual y reproductivo, con un gran enfoque hoy en día en la salud mental. La salud mental de los adolescentes y de los jóvenes en Chile es materia de múltiples políticas públicas que buscan la mejoría de las mismas. El programa de rehabilitación integral es un programa que busca aumentar la cobertura en rehabilitación, promoción y prevención de problemas principalmente asociados a la salud física y sensorial en la red de atención primaria de manera multidisciplinaria. Dentro de las prestaciones se incluyen ejercicios terapéuticos, consejerías individuales y familiares, talleres de educación grupal, actividades recreativas y terapéuticas, la formación de monitores comunitarios y la actualización de diagnósticos participativos en salud a nivel de comunidad. Este programa de rehabilitación integral es enfocado en todo lo largo del ciclo vital, es decir, no tiene un enfoque etario tan importante como se mostraba en los dos anteriores. Por otro lado, tenemos el programa de salud de la mujer, que es un programa que, como su nombre lo dice, se enfoca principalmente en patologías y en el manejo de las mujeres. Busca contribuir al desarrollo integral físico, mental y social de la mujer en todas las etapas del ciclo vital, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la salud. Tiene prestaciones que van desde el enfoque preventivo al enfoque de riesgo, en la ejecución de actividades para prevención, detección y tratamiento oportuno de diferentes niveles de complejidad asociados a patologías. El programa de la salud de la mujer incluye, dentro de otras, el programa, por ejemplo, del embarazo, el seguimiento del embarazo. Incluye también, como una prestación, la mamografía en mujeres con ciertos antecedentes de riesgo, entre otros. El programa de salud del adulto mayor es un programa que busca incorporar a personas mayores de 65 años, de 60 años, perdón, y que busca implementar y manejar de forma precoz patologías que están asociadas a la aplicación del EFAM, es decir, de la funcionalidad del adulto mayor. Buscamos con este programa que nuestros adultos mayores logren mantener la funcionalidad que habían tenido en los años anteriores, o que una vez que comienzan a perderla, no lleguen a ser adultos mayores o personas con dependencia severa, sino que mantengan la autonomía de la mejor manera y forma posible. El programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa es un programa multidisciplinario cuyo enfoque se da en el manejo integral de una persona, la familia y la comunidad a través de su domicilio. Es un enfoque en personas cuyo índice de Bartel cumple con ciertas características,
y cuya dependencia no le permiten, por ejemplo, asistir a sus controles de salud en los centros de salud familiar o en los CEFAM. Con esto, un equipo multidisciplinario acude al domicilio de la persona y le entrega de la mejor manera posible educación y tratamiento, así como también prevención y promoción, en todo lo que concierne a patologías que incluyan el programa. El programa de salud mental es un programa que busca fomentar la detección y el manejo temprano de patologías asociadas a la salud mental, y en caso de ser necesario, busca manejarlas con equipos multidisciplinarios en unidades de hospitalización, entre otros. El programa de salud mental hoy en Chile es un programa que ha marcado y que se está trabajando con gran importancia, puesto que las patologías de salud mental hoy constituyen una consulta permanente dentro de los servicios de salud. Y finalmente, el programa de salud cardiovascular es un programa trascendental que cumple una función de mayor promoción y prevención de patologías asociadas a la salud cardiovascular, siendo, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, entre otros. Es independiente de la edad y busca que personas con factores de riesgo o enfermedades diagnosticadas, como las anteriormente mencionadas, logren ser parte activa de su manejo, de su cuidado, de su promoción, de su prevención en las patologías que estamos mencionando. Con esto terminamos la segunda cápsula de la unidad 2 de esta asignatura. Los invito nuevamente a visitar las actividades y los enlaces complementarios de las mismas.